el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Otra vez. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¡Aleluya! Ya se está moviendo en mi corazón. Se está moviendo dijo que no habría victoria, conocido al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Hasta no quiera victoria. Amén. No había victoria conocido al Cristo de la gloria. Aleluya. Y aunque Satán no quiera victoria, así es. Grande y maravilloso tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Eso es su camino, los santos de los santos. Aleluya, amén. Y glorificará tu nombre. Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán, te adorarán y te adorarán. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria. Gracias. Amén. Gloria. Cristo ha llegado. Y ahora el cielo y el mar y la fuente de la sal. Amén. Gloria. Amén. Porque mi Dios es santo, la tierra Pero lleno de historieta. porque mi Dios es santo, la tierra Santo. Ahora no pasa nada.
Mas tu palabra no pasará. No pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Tú eres nuestro amparo, Señor. contigo en la tribulación. Aunque te traspasen, contra la paz, aunque la tierra tiemble, y aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aleluya. Mas tu palabra no pasará. No pasará, mas tu palabra no pasará. No, no pasará, no pasará. Santo, santo, Para santo, ponerme esto. los querubines, santo, 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 es del Señor Jehová. Santo, 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 aquel que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria. Que quiere la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Que quiere la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No Pasará, pasará. Como los corderitos en la mañana, danzaba como los corderitos en la mañana, esposa de David, Pero David danzaba. esposa de David, David lo criticaba. Pero David danzaba. ¡Gloria! David danzaba. Danzaba. Danzo como David. Yo danzo como David. ¡Uy! Gloria a Dios por esos coritos tan lindos. Qué bello. Gloria en este lugar. Gloria al Señor. Señor, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, fuerte con poder. gracias. Trae gozo, trae alegría, trae paz. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Y Amén. amén. Amén, amén. Aleluya, aleluya, amén. Nos hemos gozado en esos coros y el Espíritu Santo, yo sé que está contento y agradado, sobre todo por esa que hacía el coro ahí principal. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, vamos a leer el Salmo 131. La palabra de Dios no regresa Dame la vacía. Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este salmo se llama Confiando en Dios como un niño. Salmo 131. Vamos a esperar que la pastora lo encuentre. Exacto. Bueno, aquí está ya. Amén. Vamos a leer. Confiando en Dios como un niño. Amén. Como un niño. Tenemos que ser como niños. Dice Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas,
ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Aleluya. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros debe decirle a su alma que esté acallada en el Señor, que seamos como niños destetados, Sí, en brazos del Señor. Señor. Que el Amén. Señor dice ahí, como un niño destetado está mi alma. O sea, Sí, pegada, pegado de él, del Padre Celestial. Y dice ahí que esperemos en él. Esperemos que él cumplirá lo que él ha prometido a su pueblo. Desde ahora y para siempre. Siempre. Amén. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús, hermanos, si hay alguien que quiere compartir algo que el Señor haya hecho en estos días, podemos hacerlo. El Señor es bueno. Para los que no están siempre leyendo el chat de la iglesia, el Señor se ha glorificado esta semana. Hay un testimonio con la hermana Rosemary. El Señor la guardó, la acompañó y la ha sacado en victoria. Yo sé que lo que el Señor comienza lo termina. Así que en el nombre de Jesús le pedimos al Señor que siga con Rosemary, que extienda su mano sobre esa cama, que la levante. Margie. A Margie, que la levante, que la guarde de todo mal y que esté con ella, que la consuele, que mulle su cama, que no la deje ni la desampare. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene por ahí algo que quiera darle gracias a Dios? Vamos a darle gracias. Yo le doy gracias a Dios por ese milagro de la hermana que hemos orado por ella, la hermana Margie, que hemos orado por ella aquí en la iglesia. Yo le quiero dar gracias a Dios también porque yo siempre que comienzo cosas en mi trabajo, yo se las entrego al Señor. Y esta semana comenzaba un congreso y me sorprendieron con una asignación, pero la asumí y le pedí al Señor que me acompañara y nos ha ido muy bien. Así que yo le doy gracias al Señor porque me ha dado gracia, de su gracia y buena opinión delante de los hombres. Amén. No me ha dejado avergonzada en ningún momento. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que la pastora está conectada, la pastora Clotilde. O el pastor Julka. Ella está conectada. Amén. Es la pastora. Amén. Aquí estoy conectada. Bienvenida, pastora. Amén, amén. Qué gusto poder una vez más compartir la palabra del Señor. Aleluya. Y Dios les bendiga a todos. En esta semana se celebra aquí en Estados Unidos el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Y las familias se reúnen para cenar y para dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da, merecidas y no merecidas. Es bonita celebración aquí en Estados Unidos, y por eso también yo quiero darle muchas gracias a la iglesia Morada Santa, iba a decir, la iglesia Maranata, que el Señor nos permite disfrutar de la comunión de los hermanos desde Panamá y algunos hermanos que se conectan desde acá, y también mi cuñado que se conecta desde el Perú. Muchas gracias. Aleluya. Muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen por mantener estos estudios bíblicos conectados continuamente y permitirnos sentirnos en familia,
sentirnos acogidos a pesar de la distancia. Que nadie, ninguna de las personas que escuchan la palabra entre nosotros, aquí en este grupo, se sientan huérfanos, se sientan sin familia, no importa si a lo mejor es usted madre soltera o es usted un padre soltero, viudo. El Espíritu Santo está con nosotros. No importa si usted es extranjero o a lo mejor es nacional, vive en su propio país, pero vive solo, no tiene familia. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor ha dejado al Consolador para estar con nosotros y en nosotros. Y de eso Aleluya. estamos estudiando cada Gracias. martes, recordando lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Así que yo le pido al Señor que esta noche, en esta enseñanza, puedas recibir algo de Dios, que el Señor te revele algo y que en tu corazón puedas encontrar lo que el Espíritu Santo quiere para ti esta noche. Amén. Padre, bendice tu palabra porque sabemos que ella no vuelve a ti vacía, siempre hace lo que tú quieres en nuestros corazones. Gracias te damos, Jesús. Te pedimos que te glorifiques. Si hay alguien en este momento necesitando, Señor, esta palabra, confírmaselo en su corazón y haznos saber que esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. yo he estado compartiendo continuamente con ustedes estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Entre las primeras lecciones yo compartí de que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Amén. Luego, en la segunda enseñanza, les dije que el Espíritu Santo es una persona. Qué Sí. maravilloso saber que nosotros contamos con la persona del Espíritu Santo en cada momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él dijo, Señor dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador que estará con ustedes todos los días. Amén, amén. Y qué Bien. maravilloso es saber esas verdades. Hermana, hermano, que a lo mejor tú te acabas de convertir o no tienes mucho tiempo de conocer al Señor y no has recibido estas enseñanzas, quiero que sepas que tú tal vez no puedas tener la presencia de toda tu familia junta, no puedas tener a lo mejor a tu esposo, no puedas tener a lo mejor a tu hijo, a tu hija, pero cuentas con la persona del Espíritu Santo a tu lado para siempre, todos los días, todos los días. Yo no sé qué significa esto para ti, pero Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios, el último capítulo 13, versículo 14, dice, los saludaba a ellos en el amor del Padre, en la gracia de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Nosotros día a día tenemos que aprender a vivir de esta manera, en este mundo, y no sentirnos solos nunca. No significa que nuestras emociones no vayamos a percibir lo que es la soledad. Podemos percibir, pero rápidamente, sabiendo que nosotros vivimos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que está sujeto a la carne, porque todavía estamos aquí en la tierra y tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos voluntad. Este cuerpo también, cuando recibimos a Cristo, se sujeta al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, tenemos que hablarle a nuestra alma, no estás solo,
no está sola. Cristo, Dios Padre, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo está aquí, en este momento, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Hoy quiero decirles a ustedes esta enseñanza de que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. No sé si en algún momento tú te has preguntado o tus hijos te han preguntado, como yo le pregunté una vez a mi mamá, ¿quién hizo a Dios? Y esa pregunta, por supuesto, es imposible de evitarla, especialmente con los niños. Y yo me acuerdo que mi mamá me contestó y me dijo, nadie hizo a Dios, Él siempre ha sido. Y de verdad, algunas personas esa respuesta la queremos nosotros responder de una manera lógica y pensar y hasta dudamos, ¿quién habrá hecho a Dios? ¿No será esto un invento? ¿No será esto una manera, como dicen los comunistas, el opio de los pueblos? ¿No será esto como qué va a pasar si a lo mejor toda mi vida estoy creyendo en Dios y Dios no existe? Pero la verdad, la lógica a menudo pretende remover la fe. Trata de desviar, hace que nuestra fe sea a veces burlada, sea a veces tenida en poco, hace que la fe sea simplemente como un cuento, pero no siempre podemos sentirnos burlados a medida que nosotros vamos creciendo en fe. Y aunque no tengamos las respuestas que nosotros quisiéramos darle a las personas que cuestionan nuestra fe, nosotros sí tenemos la evidencia del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos lleva a una convicción profunda, de tal manera que nuestra fe, que comienza como un pequeñito granito de mostaza, va creciendo y se va de Dios en nosotros. Dice Hebreos 11:1 que la fe, a ver si ustedes quieren buscarlo ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, evidencia tangible de lo que no se ve. Eso es nuestra fe. Entonces, básicamente, y ustedes saben que hay dos cosmovisiones con respecto a la fe. La perspectiva secular, la perspectiva atea, que siempre dice, yo creo cuando veo, o veo para creer. Pero la perspectiva bíblica es creerle a Dios sin ver una prueba. Es tener la certeza de que Dios existe aunque yo no lo vea. Entonces la Biblia no intenta de verdad probar la existencia de Dios. La palabra de Dios comienza simplemente desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está diciéndonos que Dios fue creado al principio. No, solo nos está dando el principio del cielo y de la tierra y el principio del hombre. Entonces, esta palabra de Dios comienza simplemente así. Al igual que con la existencia eterna de Dios, nosotros, los que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, hemos decidido creer, poner nuestra fe completamente en la palabra infalible de Dios. Amén. Todos estamos en la misma página, ¿verdad? Amén, amén. Nadie cuestiona esto. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, esa fe
esa misma fe nos la da Dios a través del Espíritu Santo. Él nos da a cada uno de nosotros una medida de fe. Y esa fe tiene que ir creciendo hasta la estatura de la plenitud de la medida de Cristo, de la estatura de Cristo. Entonces sucede que yo creo que la Biblia es totalmente la verdad, es la verdad absoluta. Esto es porque hay un testimonio interno del Espíritu Santo en nosotros, porque cuando nos entregamos a Cristo, el Señor también nos sella con las arras del Espíritu, de tal manera que nuestra fe natural, aquella fe que tú tienes para sentarte en una silla y saber que esa silla no te va a derribar, esa fe que tú tienes para abrir la puerta de tu casa y saber que no te vas a ir a un abismo, tú solamente pones el pie y sabes que ahí hay una escalera, una grada que te sostiene, que es una fe tan natural. Esa fe se transforma en un don que viene de parte de Dios para que tú creas la verdad, que creas la palabra. El Espíritu Santo nos da esa evidencia y esa convicción que la palabra de Dios, la palabra que leemos, los testimonios que nos dan las personas son la verdad. Amén. La Biblia dice que Dios es eterno. Deuteronomio 33, 27 dice, el Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos. Vamos a leerlo. Deuteronomio 33, 27 dice, el Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. El Dios sempiterno, el Dios es eterno. El Dios eterno es tu refugio. Ustedes han visto que cuando hay épocas de huracán, cuando hay épocas de twisters en los lugares como en Ohio, donde nosotros vivíamos, casi todas las casas tienen basement, porque cuando vienen los vientos, ¿cómo se dice? Huracanes, los huracanes. Los huracanes aquí, por este lado, ¿cómo se dice? Twisters. Ya me estoy olvidando. Tornados. Los tornados. Cuando vienen los tornados, todos saben que uno tiene basement para guarecerse de esos vientos que van de una manera circular y levantan, hermanos, casas enteras, carros. Nunca me ha tocado estar en esos tiempos, pero nunca exactamente en la misma ciudad donde hemos vivido, siempre a las afueras. Y los lugares, estos estados tienen lugares específicos que son refugios temporales para las personas guarecerse en medio de un tornado, o igual aquí cuando ha venido el tiempo de los huracanes. Hay refugios a donde uno tiene que correr porque hay destrucción, hay amenaza de destrucción. Entonces, nuestro Dios, que es nuestro refugio eterno, el único que nos puede sostener en sus brazos con su presencia santa, el poder del Espíritu Santo se convierte para nosotros en ese refugio eterno también. El apóstol Juan dijo en una visión de las criaturas vivientes en el cielo que adoran a Dios día y noche. Dios, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es
el que era y el que ha de venir. Nuestro Dios es eterno. Así que si Dios Padre es eterno, si el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno también. Esto significa, ¿qué significa que es eterno? Que no tuvo ni principio ni tendrá fin. La verdad que hay una sutil pero muy importante distinción entre lo que es eterno y lo que es perpetuo. Cuando eterno significa que no tiene principio, tampoco tiene final, pero perpetuo significa que sí tiene principio, pero no tiene fin. Amén. ¿Estamos hasta ahí juntos? Por ejemplo, los ángeles son perpetuos, pero no son eternos. Tuvieron un principio porque fueron creados por Dios, ¿verdad? Pero irán a la eternidad también. Entonces los ángeles son perpetuos, pero tendrán un fin. O la verdad, el hombre sí agarrará eternidad, la herencia del hombre es la eternidad de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, tanto el Padre como el Hijo son eternos, sin principio y sin fin. Los ángeles sí son perpetuos, porque no son eternos, tendrán fin. Aún el diablo será lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Que arde con fuego y azufre. La palabra Jesús estaba desde el principio, cuando dice Juan 1:2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Le voy a leer Juan 1:2. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Quién es el verbo? Ustedes saben, ¿verdad? Jesucristo. Se estaban refiriendo a Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio. Pablo también escribió en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de él forman un todo coherente. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Al igual que el Padre y el Hijo, entonces el Espíritu Santo no solamente es perpetuo, sino también es eterno. No tuvo principio porque Él es Dios. Así que yo me regocijo saber que, y lo enseño, ¿saben para qué, hermanos? Porque hay como un velo respecto al Espíritu Santo, porque cuando oramos, por supuesto, oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nos acercamos al Padre, pero tanto en nuestras iglesias pentecostales nos enseñan que si no sentimos algo emocional, algo que nos sacuda, algo que nos quema o que nos enciende el corazón con una emoción que nos da algo de éxtasis, entonces no sentimos que es el Espíritu Santo. Y es un error porque la verdad, cuanto
así como podemos sentir la presencia de Jesucristo sin percibir emoción, también podemos percibir la presencia del Espíritu Santo sin ninguna emoción. Saber que Él está allí. Saber que la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo está a mi lado, así como la persona de Jesucristo, lo siento en mi corazón. Así debemos tener esa certeza y tener esa convicción. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida santa y piadosa, para que podamos vivir con temor de Dios, para poder vivir con respeto a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que muchas veces sentimos, ay no, es que el Espíritu Santo no está conmigo, me siento tan frío, me siento tan mal. Es que tenemos tan en poco esta enseñanza de que el Espíritu Santo es una persona cerca, al lado de nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo es eterno, no es temporal, nada más cuando es el día de Pentecostés, cuando estamos en vigilia, cuando estamos a lo mejor en un tiempo de prueba. Es eterno, era desde el principio, es ahora y estará por la eternidad con nosotros. ¡Qué maravilla es esto! Hebreos 9:14, les voy a leer. Anoten todos estos versículos por si usted tiene alguna duda o algún dilema respecto a la eternidad del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Se los leo de nuevo. Si esto es así, está hablando de la sangre de Jesucristo, de la expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, aleluya, ese Espíritu que estuvo desde el principio de la creación, desde los primeros holocaustos que se ofrecían en los altares, como la tipología, el tipo de la sangre de Jesucristo, que en el futuro iba a venir a ofrecer el Señor el sacrificio vivo una vez y para siempre. Pero ahí estaba el Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Recuerdan que cuando hablé en la última clase y les dije que el Espíritu Santo, el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De ese Espíritu eterno se está hablando ahorita. El Espíritu también purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¡Qué maravilloso! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en la eternidad antes de que Dios decidiera crear los cielos y la tierra. Dice Salmo 92, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios que habita en nosotros, en este cuerpo de muerte. Cuando Él vive en nosotros, Él nos vivifica, Él nos da vida, Él nos da perdón de pecado. Pero cuando tenemos conciencia de la eternidad del Espíritu Santo en nosotros, como la persona del Espíritu Santo en nosotros, también tenemos conciencia de que nosotros
tenemos conciencia de que nosotros servimos a un Dios viviente. No somos personas. Qué bonito es esta enseñanza cuando las personas piensan en lo financiero y dicen que Dios nos tenga por cabeza y no por cola, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos exalte, que Dios nos eleve. Pero la verdad es que el Espíritu Santo en nosotros nos da eternidad. Jesucristo en nosotros nos da eternidad. Hermanos amados, qué maravilloso. Como dice la palabra, Dios el Padre es eterno, de igual modo el Espíritu Santo lo es. Gálatas 4:4 dice, cuando Pablo dijo que se cumplió el plazo, que Dios envió a su Hijo, es porque el Padre en verdad ya tenía un Hijo. Él estaba en el principio y el Espíritu Santo se movía alrededor de las aguas, aún en medio del desorden que creó Satanás, en medio del caos que creó Satanás, en medio de la división que creó Satanás cuando fue lanzado del cielo, porque se reveló el ángel de luz. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio del desorden, se movía el Espíritu de Dios para que Dios y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo volvieran a recrear este mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios eterno. Él era la palabra hasta el momento en que se volvió carne. Juan 1, esto es una enseñanza así como el cordón de 3 dobleces. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Nosotros los seres humanos somos trinos también. Somos carne, somos espíritu y somos alma, cuerpo, alma y espíritu. Así el Espíritu Santo, la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que esta enseñanza está entrelazada, porque no quiero que nadie se confunda. Nosotros no vamos a adorar al Espíritu Santo más que a Dios. No vamos a ensalzar a Jesucristo más que al Dios Padre y más que al Espíritu Santo, pero tenemos que vivir con la conciencia de que la Santísima Trinidad es eterno desde el principio hasta el fin de nuestra vida. No, ellos no tienen principio ni tienen final. Siempre fueron, siempre serán, siempre son y siempre serán. Amén. Juan 1:14, después de eso, el ser llamado Dios hombre, el Señor Jesucristo, no comenzó en Belén, sino en la concepción en Nazaret, en el momento en que la palabra entró al vientre de María a través del Espíritu Santo. La sombra poderosa del Altísimo cubrió a María, la cubrió el Espíritu. La sombra poderosa del Espíritu Santo de Dios cubrió a María y ahí es donde fue concebido el Hijo de Dios en el vientre de María. El Espíritu Santo es igualmente eterno con el Padre y con la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Este es el mismo Espíritu Santo que es mencionado muchísimas veces en el Antiguo Testamento. De hecho, es la misma persona eterna de la que Jesús habló y les presentó a sus discípulos. No es para decir que los 12 comprendieron que el Espíritu Santo es eterno desde que se les presentó por primera vez, desde que les dijo, esperen aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y les revista de poder. No, ya ellos habían experimentado la presencia del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Jesucristo entró a la sinagoga por primera vez y abrió en el libro de Isaías, él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para hablar, para darle las buenas nuevas a las personas, para sanar a los enfermos, para eh, eh, sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Y también para traer convicción de pecado y de juicio. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba presente. No es los 12 discípulos no conocieron el Espíritu Santo únicamente en el día de Pentecostés. Ya ellos habían percibido la presencia del Espíritu Santo. Así que no es que en el día de Pentecostés fue la primera vez que vino el Espíritu Santo a este mundo. No, desde el Antiguo Testamento, aún en la vida de Sansón, aún en la vida de Débora, aún en la vida de David, aún en la vida de Esther, aún cuando no hay evidencia de que se diga y el Espíritu Santo tomó a Esther, pero sí se dice en otros personajes como David, como inclusive Débora, inclusive Moisés, inclusive personajes que pasan hasta por desapercibidos, pero que experimentaron el Espíritu Santo, experimentaron los dones proféticos, experimentaron sueños, visiones, experimentaron el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ya estaba activo porque es eterno. No tiene principio, no tiene fin, no tiene temporalidad como nosotros los seres humanos lo tenemos. Nuestra vida temporal no tiene estaciones del año, no tiene día, no tiene noche, es eterno. De igual forma, mucho de lo que el Señor Jesucristo enseñó no fue comprendido completamente, porque Él les dijo, cuando el Espíritu Santo vendrá y Él les revelará. Ellos ni siquiera podían entender la palabra eternidad. Ellos vinieron y la revelación del Padre fue y le dijo, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí es cuando los discípulos se dieron cuenta, wow, vamos a tener eternidad. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Y que se seque la hierba, que se marchite la flor, que pase la niñez, que pase la edad adulta, que pase la edad, la ancianidad, que pasemos de la muerte, de la vida a la muerte. Vamos a vivir eternamente. ¡Qué maravilla! Esto fue una verdad que de verdad supieron ellos poco a poco, les fue revelando esto. Y yo quiero que ese mismo entendimiento nosotros podamos tenerlo, para que cuando estemos en un tiempo de prueba, no pongamos la prueba como algo eterno y digamos, ay, esta prueba parece eterna, no sé cuándo se va, que nosotros podamos decir, Espíritu Santo, eterno, Jesucristo, eterno, Padre eterno, dale eternidad a mi vida, dame resistencia de tal manera que mi vida temporal agarre eternidad y el gozo del Señor sea mi fuerza para yo saber que esta prueba pasará. Esta enfermedad pasará, este cuerpo de muerte ya no lo tendré jamás. Si Dios no me sana en este mundo, si no pasan los milagros que quiero que pasen, la eternidad del Espíritu Santo en mi vida me dará eternidad. ¡Ay, qué maravilla! Yo no sé si usted se entusiasma con esto, pero Jesús dijo que el Espíritu Santo aún había hablado a través de David. En el Salmo 110, lo voy a leer. Salmo 110, versículo 1, dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Así dijo el Señor a mi Señor. Está hablando. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y 110, versículo 1. Ahora veamos Mateo 22. Mateo 22, versículo 43. Mateo 22, versículo 43, dice, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, Jesús dijo que el Espíritu Santo habló a través de David? ¿Cómo es? Bueno, dice, piensan ustedes acerca de Cristo, ¿quién es el Hijo de Dios? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David dijo, hablando en el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo, bueno, está hablando de la evidencia de cómo el Espíritu Santo había ya hablado a través de David las palabras proféticas de Jesucristo como el Hijo de Dios. Fue el testimonio de la primera iglesia que Dios habló por medio del Espíritu Santo en labios de nuestro padre David, tu siervo. Hechos 4:25. Hechos 4:25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Bueno, otra vez, el testimonio de la iglesia, de la primera iglesia, que Dios habló por medio del Espíritu Santo cuando se refería a estas palabras que David dijo. Por nuestro padre David habló el Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo participó en la creación y fue el autor de toda la escritura. Ustedes saben que dice la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios a través de toda la historia, de las sagradas escrituras de todo el pueblo de Israel. Hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dígame, ¿estaba solo en el día de Pentecostés o estaba en el principio con Dios y con Jesucristo desde la eternidad y hasta la eternidad? Génesis 1 del 1 al 3, ya dijimos que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y la tierra estaba en caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Iba y venía. No dice en ningún momento que Dios Padre creó el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya estaba. Cuando ellos hablaron y se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, la creación está toda linda, pero estaba Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo juntos y dijeron, hagamos ahora al hombre para que se enseñoree de este mundo. Voy a concluir leyendo estos últimos versículos porque quiero que esta palabra se te quede grabado. Nosotros vivimos, hermanos, una vida temporal, de sufrimiento, temporal de pruebas, de luchas, aún de victorias,
pero la eternidad la tenemos a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través del Padre. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y cuando nos mantenemos en la gracia de Jesucristo y nos mantenemos en la comunión con el Espíritu Santo. Salmo 90, versículo 139, dice, Salmo 90 y también el Salmo 139, quiero decir, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas horas de la noche. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú eres Dios. Enséñanos entonces a nosotros a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Que nosotros consideramos la eternidad del Espíritu Santo en nuestra comunión diaria. Esta palabra, esta doctrina a ti te ayudará a vivir a flote en medio de los problemas temporales que podemos vivir, en medio de nuestra juventud sujeta a tanta rebeldía tal vez, que tú puedas decir, Señor, dame la evidencia de esa eternidad en mi vida. Dame eternidad, que yo entienda que esta prueba, que esta etapa de mi vejez, que esta etapa de mi juventud, que esta etapa de mi trabajo, de mi vida productiva, de la niñez de mis hijos, todo es temporal. Pero enséñame a contar mis días de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? Es saber que los días y los años nos han afligido y nos han hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. ¿Cuál es el esplendor de Dios? Su eternidad, que es el favor del Señor nuestro Dios, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra de nuestras manos, sí, confirma la obra de nuestras manos. Salmo 139, lo voy a leer. Señor, tú que me examinas y tú que me conoces, cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde yo podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría yo huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estarías tú. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Por qué? Porque la diestra del Espíritu Santo nos sostiene. Aleluya. Ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Yo quiero que cuando tú lees estos versículos, tú lo vivas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito
En tu libro todos los días todos mis días se estaban diseñando, aleluya, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosas, oh Señor, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminaría de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh, mi Dios, si quitaras la vida de los impíos. Bueno, y sigue esto, para maravillarnos de que aún en nuestra concepción, allí estaba la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo. No, nada de ti le fue oculto. ¿Y a dónde podemos huir del Espíritu? No podemos. Si quisiéramos escondernos, no podemos. Hemos sido formados por Dios. Hay eternidad en nuestra vida. Juan 1, del 1 al 14, dice: yo me he pasado leyendo los versículos porque yo quisiera que usted entienda que usted no es cualquier persona. Usted quien le entrega el corazón a Jesucristo, usted tiene eternidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que fue enviado a nosotros, porque ya existía, ya estaba desde el principio, así como Jesucristo vino y vivió en este mundo hecho hombre, así ahora el Espíritu Santo es el consolador, es el agente divino que te acompaña, porque es eterno desde el principio en tu vida temporal y hasta la eternidad. Juan 1 nos habla de esta palabra que el Señor dijo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos en Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron: ¿acaso eres Elías? No, yo no lo soy. ¿Eres un profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Y él dijo que viene uno detrás de él, del cual él no es digno de desatar la correa de sus zapatos. Y él sí los bautizará, dice, con el Espíritu Santo y el fuego. Increíble. El Espíritu Santo trae la evidencia de la eternidad en nuestra vida. Finalmente, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Ahora bien, escuchen bien esta palabra. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por la gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que se nos enseñan vana sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales
el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él le es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición! Puedes tú orar y decirle, Espíritu eterno, para mí es un gran honor saber que vives en mí, pensar que siempre has sido y que siempre serás. Me abruma, me entusiasma, te adoro. Te pido que gobiernes toda mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mediten, si pueden Amén. leer de nuevo 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 16. Lo entenderán más claramente porque el Espíritu Santo te revelará, porque esto no viene del Espíritu únicamente del hombre, sino que el Espíritu del hombre hace mancuerna con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Dios porque se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la divinidad, a la persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Esa trae la revelación que nuestro espíritu, que es el soplo de vida que Dios nos ha dado, se llene de ese poder de lo alto y nos ayude a vivir nuestra vida cristiana felices. No, por eso es que el cristiano que vive deprimido, el cristiano que vive más desalentado, es porque no ha entendido esta verdad. Es que no ha entendido esta enseñanza de la eternidad que hay dentro de ti a través de la persona de Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo y de la misma persona de Dios. Qué poderoso es esto. Si estás pasando una prueba, si estás pasando una enfermedad, si estás pasando una lucha, gózate en el Señor. Por eso es que las personas que no tienen la certeza del Espíritu Santo en su vida, no pueden gozarse porque les hace falta esa llenura en sus vidas del Espíritu Santo de Dios, no solamente con la evidencia de hablar en lengua, sino con la fe para creer que es una verdad que no te tiene que demostrar Dios nada a ti. Está escrito en la palabra y tú lo tienes que creer. Entonces, el Espíritu Santo en tu vida te da temor de Dios, te ayuda a vivir con respeto, te ayuda a vivir con santidad, te ayuda a cultivar esa comunión del Espíritu y te ayuda a llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto, con ese comienzo de eternidad en esta tierra para llegar a reinar por la eternidad juntamente con ellos, junto con el Padre, junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga con estas verdades. El Espíritu Santo es eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Qué hermosa verdad. Tenemos que pedirle al Espíritu mismo que nos los explique, que nos los explique en la profundidad del Espíritu para tener ese gozo, de verdad que sí. Amén. Pastora, en ese sentido, yo quisiera que oráramos para que con la palabra que ha sido explicada hoy y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros esa verdad se nos revele a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. ¿Quiere que oremos? Padre, gracias por tu palabra en 1 Corintios capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 en adelante.
Señor, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, el Consolador, el que nos revelará toda la verdad, el que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y que va ampliando nuestro entendimiento, Señor. Gracias por estas verdades. Ojalá, Señor, que todos lo lleguemos a entender, para que no tengamos nunca que maldecir por los días de aflicción, que nadie tenga, Señor, en poco su juventud, que nadie tenga en poco, Señor, su ancianidad, que nadie tenga en poco su niñez, que nadie tenga en poco, Señor, oh Dios, sus 80, 90 o 50 o 30 años en este mundo, Señor, porque solo es el comienzo de la eternidad que hemos recibido a través del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, como dice aquí tu palabra. Abre este entendimiento, porque esto es precisamente lo que hablamos y lo que enseñamos, no con sabiduría humana. Al contrario, estas cosas a la gente, Señor, le parece locura. Le parece locura. Y hoy te pido que no haya nadie aquí que se sienta que seamos tan torpes que no podamos entender esta verdad. Hay eternidad en nuestra vida y te agradecemos por eso. Gracias, Señor. No tenemos que habernos graduado de ninguna universidad. No tenemos que tener un coeficiente intelectual tan elevado para entender, Señor, estos principios, estas verdades, sino con una fe sencilla en tu palabra, podamos abrazar esta verdad y atesorarla para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Gracias, Amén. pastora. Gracias, pastora, por esa palabra, porque todos necesitamos el Espíritu Santo que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos dé gozo, que nosotros tengamos esperanza, aun cuando las cosas no parecieran que son, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La Yo pastora, amén. no sé si ustedes han tenido o tienen un miembro en la familia, una persona o en la iglesia, alguien tan entusiasta, tan feliz, que siempre los hace reír y siempre los pone gozosos y siempre les alegra, siempre les dan, siempre están allí. Es como una persona que te va motivando y animando, y ese es el Espíritu Santo, nuestro cheerleader, que siempre está allí, dice, levanta el ánimo. Amén, No dudes, amén. cree, fortalécete, anímate. Ese es el Espíritu Santo, y es eterno, y es una persona, y está Amén. todos los días. Amén. Qué difícil es entender esto. Amén. Ahora que lo está diciendo, pastora, me viene a la mente lo que nos dijo la pastora María hace unas semanas atrás, de que ella creía en los ángeles y que ella cree que cada uno de nosotros tiene su ángel y que ella tiene el de ella, y por eso es que ella a veces está asustada y trata de portarse bien, porque tiene el ángel. Así que así mismo tenemos que pensar así mismo que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué? Está con nosotros, que no estamos solos. La soledad es uno de los principales engaños del enemigo. Hacernos creer que estamos desamparados. Nos quita la paternidad. Y somos hijos de un Dios altísimo. Amén. Amén. Bueno, pastora María, si está por ahí y nos despide, gracias, pastora Amén. Cloti. Padre Santo, te damos las gracias por la palabra predicada. Padre Santo, gracias porque tú también has sido bueno y hemos sido llenos, muchos de nosotros, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos guía, y el Espíritu Santo nos unge, y el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos corrige.
El Espíritu Santo nos dice, este es el camino, andad por él. El Amén. Espíritu Santo es el que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Señor Dios, gracias por darnos la unción eterna del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, porque yo y todos nosotros los que hemos conocido al Espíritu Santo lo amamos, porque es nuestro Amén. compañero y Aleluya. nunca nos deja solo. Gracias, Amén. Señor. Ahora, Padre Santo, damos las gracias por tu santa palabra, por la predicación, por la enseñanza. Gracias, Señor. Ojalá que nosotros todos la podamos vivir y poner por obra. Gracias por Cloti. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Te quedan quiero, despedidos, hermanos. Muchas Amén. gracias, Amén. pastora. Muchas gracias por Amén. su Bueno, hasta palabra, por esta mañana. palabra. Hasta mañana, Gracias, pastora María. Cloti. Saludos. Amén. mañana. Dios le bendiga. Un Amén. besito para la hermana María. Démele un besito a los que Amén. están cerca. Amén. Que tengamos buen desayuno mañana. Amén. Y buen Amén. sueño esta noche. Buen sueño Amén. con el Espíritu Santo que nos acompañe y nos enseñe. Sí. Amén. Amén. Hasta luego. Hasta luego.